Buenas tardes, nos encontramos aquí con el doctor Alfredo Cardoso. Buenas tardes, señora Alfredo. Muy buenas tardes, señoritas, ¿cómo están? ¿Qué derecho cree que se prima sobre los demás? En mi condición de abogado y de conformidad a lo que uno aplica casi siempre, el derecho más vulnerado en Colombia es el derecho a la vida, en el cual las personas ya no tienen ni tranquilidad para transitar, para ir a su trabajo, para un desplazamiento, porque corre el peligro de que les sea vulnerado el derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Considero yo que es el derecho, el principal derecho que está consagrado en nuestra Constitución Nacional. Okay. ¿Cuál cree usted o cuáles que son los derechos más vulnerados en el país? Bueno, tiene uno que ubicarse en primer lugar de acuerdo a la posición social, de acuerdo al sitio geográfico. Toda vez que hay partes donde la vulneración de derechos, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho al trabajo, hay sectores de Colombia donde el trabajo es imposible y es un derecho que está consagrado en la Constitución. Derecho a la salud. Uno observa en ciertos sectores del país que la gente no tiene acceso a la salud, luego se está violando un derecho fundamental consagrado. Okay. ¿Qué minoría en el país presenta grandes índices de vulneración de derechos? A ver, ¿qué minorías? Si estamos hablando de minorías, en caso concreto, considero como una minoría la cuestión cultural étnica, como por ejemplo los mal llamados negros en Colombia, que tienen vulnerados totalmente sus derechos. Pero también podemos hablar de una minoría, que podría ser la clase indígena, quienes tienen unos derechos fundamentales, tienen unos gobiernos que solo ellos los pueden realizar a través de sus distintos gobernantes, aplicar su justicia, pero a ellos sí se les está vulnerando unos derechos fundamentales como son, por ejemplo, el derecho a la tierra, derechos que han adquirido desde mucho antes de haber llegado nuestra independencia y se sostienen en sus territorios a punta de sangre y fuego, porque no tienen otro medio. El mismo Estado se encarga de vulnerar los derechos que tienen ellos consagrados y que tienen ellos estatuidos en su legislación y que el gobierno muy poco lo respeta. ¿Cuál cree usted que sean las funciones de la personería municipal más importantes de Soacha? Bueno, la personería municipal es un órgano de control y que está bajo el régimen de la Procuraduría General de la Nación, no obstante que pues, su elección en los municipios depende pues, desde el ámbito educativo, desde el ámbito generacional, en el cual los personeros hacen sus ejercicios a través de exámenes o evaluaciones que les hacen. Son los consejos municipales los que se encargan de escoger a la persona encargada de tener esa vigilancia con el municipio. Pero ya llegando al punto de su pregunta, vemos que una de las principales y la más importante es la vigilancia y el control y el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Esa es una de las que considero yo principal función del personero municipal. El artículo 87 de la Constitución Política lo encierra en cuanto a cuáles son las funciones principales de él. Pero podemos desarrollar otras, como por ejemplo, están encargados de defender los intereses de la sociedad. El personero está atento al desarrollo de las actividades que promocionan la protección y la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El personero, dentro de sus múltiples actividades, pues
Está también la de verificar los derechos de petición, la vulneración de derechos humanos, darle trámite a las irregularidades que se detecten en las denuncias y divulgar, instruir y asesorar a todos los habitantes de un municipio en el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado. Una de las prácticas o que tiene el personero, por ejemplo, es la vigilancia de los centros carcelarios, que es uno de lo más que se vulnera a nivel de municipios, son los centros de reclusión. Esos centros de reclusión deben estar vigilados y verificar las condiciones humanitarias en las cuales tienen a esas personas que están privadas de la libertad, y debe hacerlo el personero y también tener en cuenta la situación jurídica y todos los aspectos que conllevan para que no sean violados los derechos de todos los que están privados de libertad. Entre esos y pues son muchos, entraríamos a hablar de muchas funciones que tiene el personal municipal, pero por el momento pues dejamos, como dice, para otra ocasión. Listo. Muchas gracias a ustedes, muy agradables. Muchísimas gracias.